Hace bastantes años que vemos cómo nos llueven encima las prohibiciones sin descanso, a veces incluso sin coherencia, poniendo nuestra seguridad como única justificación. Estos tiempos de confusión que estamos atravesando actualmente ilustran con fuerza este estado de las cosas, el cual de hecho, por sus mismos excesos, se convierte en una caricatura. La caricatura de un principio masculino enfermo. La causa de su enfermedad: tenerle miedo, creo, al principio femenino. Querer destruirlo, someterlo, en nombre de una fuerza supuestamente viril que no es consciente de su ridículo. Pero no nos engañemos. Esto es consecuencia de una enfermedad que, de fondo, lleva siglos así. En ciertas épocas, los síntomas eran más visibles. Después, aparentemente, las cosas parecían ir un poco mejor. Lo único que está haciendo la situación actual es sacar a la luz y revelar para algunos lo que todavía sigue siendo normal para otros. Esa enfermedad que gangrena las conciencias, los corazones, los cuerpos y los países en todas las capas de la sociedad. El síntoma principal de este principio masculino enfermo, el abuso de poder, la ausencia de amor, la ausencia de empatía, la ausencia de sensibilidad y la ausencia de creatividad. ¿Para qué? Para ser el más fuerte, para llegar el primero, para ganar la competición. ¿La competición con qué? ¿Con quién? Generar la competición para demostrar quién es el mejor. ¿Y después? ¿Qué ocurre después? Que para no afrontar esta cuestión, que nos coloca frente a lo absurdo de este sistema, hay que generar otra competición para ganarla y tranquilizarnos. Pero si la perdemos, aumentan la frustración y la rabia para la próxima competición, para la próxima guerra. Y entonces justificamos de modo natural la destrucción de la vida. Este principio masculino enfermo nos dice: para vuestra seguridad y la de todos hay cámaras en las calles, seguros de vida, seguros de enfermedad, seguros para todo, alarmas, armas, enemigos a los que hay que combatir. Y todo es justificable para protegernos de ellos. Para vuestra seguridad y la de todos, no se os permite reuniros más de 6 o 10, depende de los países. Para vuestra seguridad y la de todos, tenéis que llevar puestas las mascarillas en la calle. Para vuestra seguridad y la de todos, tenéis que comprender que es para vuestro bien y para el bien de todos. Os pedimos que participéis, que cooperéis para vuestra seguridad y la de todos. Todavía hay un poco de elegancia porque no hemos llegado aún abiertamente a lo de os pedimos que os sometáis o si no seréis sancionados. Para vuestra seguridad y la de todos, cerramos los bares, los restaurantes, los cines, los teatros, pero no el metro, los autobuses ni las tiendas, porque necesitamos que continuéis trabajando y consumiendo, pero no que compartáis entre vosotros, no que tengáis el gozo de reencontraros, de abrir vuestros corazones, de cultivaros, de aprender, de ser inteligentes, en 2 palabras, de ser lo que sois, seres humanos. Si no estáis de acuerdo con nuestras medidas, sois peligrosos e irresponsables. Si cuestionáis abiertamente nuestra autoridad, se os reducirá al rango de los parias, de los marginados, que no tienen cabida en nuestro mundo, que es el único que debe existir. Un mundo normal en el que se rechazan, se borran todas las diferencias. Un mundo con un pensamiento único por el bien de todos. Sed responsables, sed serios. Ahora ya se acabó la fiesta. La vida tiene que ser normal, no alegre. Esto es la realidad. Aceptadla. Si no, sois unos irresponsables.
Discursos que infantilizan, que nos hacen sentir culpables, que nos hacen sentir, pero tú, ¿quién te crees que eres para pensar por tú mismo? Deja que lo hagan las personas inteligentes. Tú, confórmate con seguir nuestras consignas y tu vida será más fácil. Y la lista de los síntomas de esta enfermedad es aún larga, pero me detengo aquí. Como decía Voltaire, para saber quién te controla, mira a quién no puedes criticar. Se acabaron los bufones del palacio, las críticas y las bromas con la autoridad. Cuando en este siglo XXI creíamos estar en democracia y quizás un poquito más evolucionados que antes. Podríamos decir que el principio masculino es simple, que está compuesto por líneas rectas y por ángulos sin complicación y es una energía bastante lenta. El principio masculino no tiene ninguna dificultad para ir del punto A al punto B y al punto C. Para regresar al punto A, todo esto en línea recta. Podríamos decir que el principio femenino está compuesto de curvas y de remolinos, que es muy complejo y dinámico y rápido. El principio femenino es muy expansivo, creador y fluido. Puede hacer 25 cosas a la vez en un torbellino incesante de actividades. Estos dos principios existen en cada hombre y en cada mujer. El equilibrio de los dos principios es una llave. Yo creo que lo que observamos ahora a nivel mundial es el reflejo del desequilibrio que hay en el interior de cada uno de nosotros. Creo que para la supervivencia de la humanidad necesitamos que gobierne el principio femenino, un principio femenino sano que tampoco se posicione en exceso frente al masculino, como el exceso de ese principio masculino enfermo viene gobernando desde hace siglos. Invito a despertar al principio femenino. Invito al despertar de los corazones en los que sensibilidad ya no rima con debilidad, sino con fortaleza. Invito al despertar de la benevolencia y de la compasión como forma motriz de la evolución y no ya la rivalidad y la competición. Invito al despertar de la creatividad para abrir nuevos horizontes y aportar nuevas soluciones. Invito al despertar de la empatía para que podamos convertirnos unos para otros en árboles bajo los cuales podamos descansar. Invito al despertar de la cooperación para evolucionar con nuestras complementariedades. Invito al despertar de la inteligencia de nuestros corazones para captar la complejidad de nuestros mundos interiores y dejar de huir constantemente hacia el mundo exterior y de encontrar en él a los culpables de nuestros problemas. Invito al despertar de nuestra capacidad de acogida para fomentar nuestras diferencias. Invito finalmente a la utopía y a la fantasía, fuente y madre de nuevos horizontes, para que volvamos a ser seres humanos dignos de ese nombre y dignos de nuestro planeta. Invito al despertar del principio femenino.